El título de mensaje de hoy, la guerra por la palabra. ¿Usted sabía que hay una batalla por la palabra de Dios? Hay una guerra espiritual por la palabra que es soltada aquí, que la palabra que tú lees en la palabra de Dios en la Biblia, cuando usted lee, cuando usted aprende una palabra de Dios, hay una guerra, diga, hay una guerra por la palabra de Dios. Hay una batalla espiritual que usted no ve, pero sí la hay. Y hoy vamos a aprender sobre eso. La batalla que nos va a enseñar hoy. Entonces, cuando todo falla en nuestras vidas, diga, lo único que queda es la palabra de Dios. Cuando todo va mal en mi vida, lo único que queda es la palabra de Dios. Y Jesús logró su cometido. Y Jesús logró su propósito. ¿Para cuál fue enviado? Él lo logró. No usando tácticas humanas, no. Sino como arma. ¿Qué fue lo que usó? Veamos en la palabra de Dios, el Evangelio de Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Lo tenemos ahí? Dice, el Espíritu es el que da vida. Juan 6, así puede poner. Juan 6, ahí está. Dice que el Espíritu da vida. ¿Está leyéndolo ahí? La carne para nada aprovecha. Pero ¿qué dice aquí? Las palabras que yo os hablo, está diciendo Jesucristo, ¿son qué? Son espíritu y son vida. Entonces me está diciendo aquí Jesús al pueblo de Dios que la palabra que Él te habla, la palabra que usted lee, la palabra que este pastor le está hablando, tiene el poder para darle vida a lo que está muerto. ¿Estás ahí? Yo no sé qué es lo que está muerto en tu vida, capaz que fue un sueño que tuviste, un sueño que querías lograr, un sueño que al principio cuando te empezaste a formar dijiste, bueno, yo para mi futuro quiero esto. Y es un sueño que hoy puede estar muerto. Ahora, tiene poder para transformar familias. Familias que estaban a punto del divorcio, familias que estaban en separación, en desorden. La palabra de Dios tiene ese poder para transformar tu familia, para sacarte de esa situación que tú estás viviendo hoy por hoy. Tiene poder para cambiar un hombre, para cambiar una mujer, para cambiar un hijo, para cambiar padres. Tiene poder, diga, la palabra tiene poder. Jesús dijo en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿qué es? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué dice? Bien, entendí. Porque la palabra de Dios, yo se lo leo, es vida y es viva, dice, y es eficaz. Tiene vida, está viva. La palabra de Dios está viva. Es la misma de ayer, hoy y por siempre. Es la palabra de Dios viva. No es una palabra muerta, no es una palabra seca. Me está diciendo que tiene vida y que es eficaz para algo. Si es eficaz, es porque tiene un propósito para hacer. ¿Me está entendiendo aquí? Y es más cortante que toda. ¿Toda qué? Dice aquí, la palabra que yo os hablo es espada de dos filos. Corta. Dice que es viva y eficaz. Es cortante. Corta lo que es de la carne con lo que es del espíritu. Corta con lo que es del mundo con lo que es de Dios. ¿Me estás escuchando? Tiene propósito, tiene filo, tiene poder. Si corta es porque tiene poder. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos ¿con qué? Con la palabra de mi boca. Para lo que están anotando, Apocalipsis 2:16. La palabra que sale de la boca, la palabra necesita una boca. Diga, la palabra necesita una boca. No te sirve de nada la palabra, la Biblia abierta en la mesita de luz, como si eso fuera a tener poder. La palabra adquiere poder cuando sale de tu boca, cuando usted la declara y cuando usted la pone por obra. Es poderosa. En el mundo espiritual tiene poder. Y lo del mundo espiritual fue hecho de lo que no se veía. Es decir, el mundo natural fue hecho del mundo espiritual. Es al revés. ¿Me entiende? La palabra de Dios tiene el poder para cambiar tu situación. Cambiar ese gigante que te atormenta. Ahora, Dios le llama espada a la palabra que sale de su boca. Dios no anda. ¿Usted se piensa que la pelea entre Dios y Satanás es con llaves como lucha libre? ¿A los tortazos? No. Dios no anda a los puñetazos con Satanás. Esa no es la forma en que se pelea en el mundo espiritual. Él solo usa la espada de su boca. La palabra, diga la palabra que sale de la boca de Dios, es espada de doble filo.
Y con esa palabra es suficiente para derrotar a Satanás. Este mundo, el que lo gobierna, es Satanás. Jesucristo fue muy claro. El príncipe de este mundo es Satanás. Y las aflicciones, porque este mundo tendréis aflicción. Mire esto. Yo hablando el otro día con mi mujer, con la pastora, de por qué sucedían cosas que a nosotros nos pasa. Y Jesucristo nunca nos engañó. Jesucristo nunca dijo que iba a ser color de rosa todo esto. Dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero no teman, yo he vencido el mundo. Pero está hablando de las aflicciones del mundo. ¿Cuáles son? Enfermedad, pobreza, problemas familiares, todas las aflicciones del mundo. Y Él nos comparó como aquel que edifica su casa sobre la roca, aquellos que creen en Jesús, y aquellos que edifican sobre la arena. Ahora, las mismas pruebas vinieron a ellos, a las dos familias, el que cree como el que no cree. Ahora, hay una promesa para el que cree, no va a caer tu casa. Va a venir los mismos azotes, problemas económicos, problemas de salud, problemas de familia, pero tu casa no va a caer. Eso me deja tranquilo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Eso me deja tranquilo. Yo pasé una prueba así. He pasado pruebas, mire, desde que soy cristiano y cuando no era cristiano también. Mi vida no ha sido fácil y la tuya tampoco. Siempre Satanás ha querido matar mi simiente y no ha podido. Sí, intentó matar a mi hijo Mateo cuando estaba en el vientre de su madre. Intentó matar a mi otro hijo, Ian Marcos. Le puse Marco por la Biblia, no por cantante. Ian Marcos nació muerto. Lo sacaron y estaba sin vida. Y mi mujer dice, ¿por qué no llora ese niño? No importa, vamos a orar. Yo no quería que ella entrara a preguntarse, claro, es una situación difícil. Nació muerto y vamos a orar, vamos a clamar, Padre Espíritu, de muerte se va ahora en el nombre de Jesús. Allí estamos, le agarré la mano a mi mujer y empezamos a clamar. Al minuto, más o menos 1 minuto y medio, sentimos el grito de él. Claro que sí. Mi Dios no es un Dios asesino. Él lo dijo, el que vino a matar, robar y destruir tiene nombre. Pero mi palabra lo vence. Vence la muerte, vence la pobreza, vence la aflicción. No sé qué tú estás pasando, cuál es el gigante que te grita todas las mañanas, que no te deja dormir. Pero la palabra de Dios, diga, tiene poder. Tiene poder. Es vida para aquellos que la hallan. ¿Estás ahí, iglesia? No me quiero ir, me pongo a contar. Porque la gente piensa que este pastor joven nunca ha vivido nada. Y tengo muchas más. Pero las más fuertes, Satanás siempre ha querido cortar mi simiente. Porque hay propósito en mis hijos. Hay propósito de parte de Dios. Como hay propósito en tus hijos. Sí. Estábamos en Apocalipsis, ¿verdad? Bien. La palabra es la espada de doble filo. Mire, con solo la palabra de Dios, que usted la proclame por su boca, es suficiente para derrotar las hazañas del enemigo. Es suficiente. La palabra que sale de la boca de Dios, mire, tiene el poder de cambiar vidas. Diga, de cambiar mi vida. De destruir las obras de Satanás. De destruir maldiciones. Como la enfermedad, la pobreza, el alcoholismo, los vicios, la droga. Mire, tiene poder. Tiene poder. Para destruir un divorcio, tiene poder. La palabra revierte un divorcio y más. Lo revierte. Y a lo único que el diablo teme es a la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que el cristiano repite y la palabra que el cristiano pone por obra. Porque tú puedes repetir palabra, pero si no la obedeces, de nada sirve. ¿De qué te sirve estar toda la vida repitiendo y si no obedeces? De nada sirve. Ahora, crea poder en un cristiano que está en obediencia y la proclama y la cree. ¡Wow! Eso es poderosísimo. Pero la palabra no es solo para vencer al diablo. Dios todo lo creó por medio de ¿qué? De su palabra, sea la luz. ¿Se acuerdan la creación del mundo en Génesis? Todo lo creó por la palabra. Dios le dio la palabra a Jesús y Jesús le dio la palabra a sus discípulos para cambiar la historia. Y por medio de los discípulos nos dio la palabra a nosotros. ¿Estás ahí? Pero no solo eso, sino que también la Biblia la describe la palabra como la semilla. Una semilla. Imagínense una semilla. Ahora, la semilla tiene un potencial. La semilla tiene una función.
por cuál ella existe, por cuál la palabra es enviada. Tiene un propósito esta semilla. Cuando Dios compara la palabra con una semilla, en Isaías 55, 10, 11, vayamos así, Dios hablando de su palabra como semilla, dice así en Isaías 55, 10, 11. Bien, por como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y para el que come. Así será mi palabra, diga mi palabra, que sale de la boca, de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello cual la envié. Ahora, Dios está diciendo aquí que así como la lluvia desciende y tiene un propósito, es decir, no es para que usted duerma, que se creó la lluvia, no es para decir, ay, qué lindo, vamos a dormir con lluvia, qué lindo cómo golpea el techo. Viene con una función, regar la tierra, producir alimentos a los seres humanos, a las aves, a los animales del campo. Oh, mi Señor. No es para que la palabra que usted escucha aquí, no, la palabra del pastor me hizo cosquilla, qué tremenda la palabra, y no la pone, no le cambia la vida. ¿Me entiende? Diga, la palabra de Dios tiene un propósito, transformar mi vida. Jesús está diciendo que la palabra es una semilla, tiene propósito, tiene una función. ¿Está ahí? Pablo dice a Timoteo aquí, en 2 Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Estamos viviendo esos días. Estos días que está describiendo aquí Pablo, que le está enseñando al pastor Timoteo, estamos viendo que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Mire la desobediencia a los padres. Ingratos. Mire esto. ¿Y son qué más? Son impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, mire esto, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y sigue hablando después, lo lee, pero vayamos al versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Fíjate en la cortina, Matías. Le dice a Timoteo, predica la palabra, hijo mío. Mire esto. ¿Y qué palabra vas a predicar? La palabra mía, la palabra de Dios. Pablo continúa diciendo lo que sucedería en el versículo 2. Dice, que predique la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y eso sucede en el pueblo hoy, tienen comezón de oír la palabra. No quieren venir a escuchar palabra de Dios. ¿Me entiende? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, engañadores del pueblo, que les hablan bonito, pero la palabra de ellos no cambia, sino que los mantiene en su misma vida. No le da una palabra para corregir lo que está mal en su vida. Ellos son engañadores. ¿Qué dice aquí? Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. ¿Qué está diciendo? Dice que vendrán los tiempos, y este tiempo es ahora, que la gente no va a querer escuchar más una palabra que los cambie. Que los exhorte, que le dé ánimo, pero que los cambie. Que los saque del pecado. Una palabra donde ellos aprendan que lo que está mal, que el pecado está mal delante de los ojos de Dios y los cambie. Que si siguen pecando van a ir al infierno. Y Dios no quiere eso. Por eso envió a estos hombres a enseñarnos la palabra de Dios. Para sacarte de las garras de Satanás. ¿Estás ahí? Dice que la gente no va a querer escuchar esa palabra que los cambie, sino que ya también lo he visto, a gente que los hace reír, que les extiende un show, un entretenimiento, que hablan cosas que se parecen a la Biblia, pero que no los cambian, que no los choca, que no dice, eso está mal, mijo, cambia ese modo de vivir, porque va a ir a tocar tambor al infierno, ¿me entiende? Son entretenimientos, son shows que no cambian a nadie. Dice que se amontonan de miles y lo he visto.
Hay muchas iglesias que son show. Y hay iglesias que hay miles que no son show. Que enseñan la palabra. Porque vamos a decir la verdad. El pastor, como no tiene mucha gente en la iglesia, ataca a las iglesias grandes. No. Hay iglesias grandes que hablan palabras de Dios. Y los cambian. ¿Estás ahí? Dice que no van a querer escuchar la palabra de Dios. Que les traspase el corazón. Una palabra que les diga sus vidas pueden cambiar. Sus matrimonios van a cambiar. Y sus hijos van a cambiar. Pablo le decía a Timoteo, predica ese mensaje. 3 cosas. Exhorta, reprende y redarguya. Exhortar es dar ánimo. Si no piensa que agarran un látigo uno, no, es dar ánimo. Entonces la palabra tiene que tener un propósito. Mire, de bendecir tu vida, propósito de darte esperanza, un propósito de llenarte de fe y un propósito de cambiar la situación que estás viviendo. Ahora, cuando usted recibe la palabra, se va y sigue viviendo de la misma forma, sigue pecando de la misma forma, entonces la palabra no llegó a usted. Es decir, Dios no quiere que salgas hoy de aquí de la misma forma con cual entraste. Dios no quiere que te congregues en esta iglesia unos meses y sigas igual. El propósito de la semilla es transformar tu vida. Diga, el propósito de la semilla es transformar mi vida. Una semilla tiene un propósito. Una semilla de manzana tiene el propósito de transformarse en un árbol y dar fruto, dar manzanas. ¿Me está entendiendo? Escuche bien. Pero la semilla, que es la palabra que yo te doy, como semilla, no quiere decir que haya alcanzado el potencial porque salga de mi boca. Mire esto. La semilla necesita, diga, proceso. La palabra necesita proceso. La palabra tiene el potencial, la semilla tiene el potencial. ¿Qué significa potencial? Un poder que no ha desarrollado aún. ¿Estás ahí? La semilla, la palabra, tiene el poder, un poder grande en tu vida, pero necesita proceso para alcanzar ese poder. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo es eso, pastor? Nosotros vemos el nacimiento de un niño. Bien. El papá plantó la semilla en la mamá. ¿Me entiende? O que es la de las abejitas. Capaz usted está acostumbrado a las abejitas. Bien. En la quinta de la mamá. Y nace un niño, y ese niño tiene el potencial de crecer, de ser un médico, de ser un ingeniero, de ser un abogado, de ser un pastor, de ser un ciudadano de bien. ¿Estás ahí? Ahora, pero tener el potencial no lo lleva a eso. Va a necesitar proceso. Proceso para desarrollar su potencial, para hacer lo que Dios planeó para él. El hecho de ser semilla no quiere decir que alcance el potencial. Necesita un proceso para alcanzar su potencial. ¡Wow! Ahí es cuando muchas veces nosotros los padres intervenimos para mal en el proceso de Dios. Los padres creen que soltando al niño aquí en la iglesia, para que corra y haga lo que quiera, no va a necesitar, no, llamo a la iglesia, ya está. No va a necesitar corrección, no va a necesitar proceso en su vida. Disciplina, no va a necesitar proceso en su vida. Porque lo que no hacen es prestar atención en la palabra. Y lo peor que hay es darle a un niño aquí en la iglesia el celular para que se entretenga, mientras están sentados ahí. Porque no están prestando atención a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, instruye al niño desde pequeño. ¿En dónde? ¿Instruirlo para que juegue? ¿Instruirlo para qué? En el camino. ¿Qué camino? El de Dios. El que te enseña la palabra. Para que desde grande que haga, no se aparte. Ahora, ¿cómo crees que tú lo puedes instruir? Cuando traes el niño a la iglesia y su atención está en el celular, no en las enseñanzas. Entonces cuando sea grande no va a tener simientes firmes y va a terminar en el mundo. Eso está diciendo la palabra. Ahora, aquí le damos la palabra, le damos la semilla, pero no entienden que hay aves, dice la palabra. Mire, aves en los cielos que roban la semilla, que roban la palabra. Jesús habló de eso. La palabra necesita proceso y los padres evitamos el proceso a nuestros hijos. Cuando los niños se tienen que levantar temprano a estudiar, temprano a ir a la escuela, y te dicen, no, quiero ir, te hace maña, bueno, vamos a dejarlo porque me hace maña.
mejor quédate en casa. Evita el proceso. Interrumpes el proceso de crianza. Interrumpes el proceso que viene de parte de Dios. Porque el proceso también implica, implica aflicciones. Sí, tribulaciones. Necesita trabajo y necesita esfuerzo. Y tu hijo va a necesitar responsabilidades siendo niño. Y muchas veces no queremos eso. No queremos que nuestros hijos pasen por lo que nosotros pasamos. Y le cortamos el camino. Le cortamos la disciplina. Muchas veces no queremos eso a nuestros hijos. Pero el proceso también implica disciplina. Y tampoco se la damos. El niño tiene el potencial de convertirse en lo que Dios quiere, pero no termina siendo lo que Dios quiere, y ese es el problema. Por eso que muere la semilla ahí, en estado de semilla, y no se convierte en el potencial que tenía para convertirse. Los problemas de la iglesia, ponemos semillas como líderes. Entonces, como nunca pasó por un proceso ese líder, entonces no sabe cómo tratar a los demás, no sabe cómo mandar, y el modelo que tiene de ser un líder es el modelo que está en el mundo: azotar y mandar a lo que tiene por debajo. Porque el liderazgo no es un cargo, es un fruto que tú sirves a otro, el fruto de tu proceso, del proceso de tu semilla. El que quiera ser grande, sirva, dijo Jesús. Entonces, necesita proceso, y muchas veces los padres evitamos ese proceso de sufrimiento, el proceso de prueba y el proceso de disciplina. ¿Estás ahí? Entonces el proceso que hizo en el padre no quiere que se lo haga en el hijo. Entonces cuando la palabra te dice te voy a bendecir, eso indica que vas a pasar por un proceso de Dios para bendecirte. Entonces, lo que son empresarios, lo que son empleados, quieren que Dios los prospere robando, engañando y siendo sinvergüenzas. Así no funciona. Entonces cuando Dios te dice te voy a bendecir, viene un proceso para sacarte de las malas mañas, para purificarte, para sacar todo lo que está en tinieblas de ti y convertirte en un hombre íntegro. ¿Estás ahí? En una mujer íntegra. Un hombre que traiga a Dios. Cuando Dios te dice te voy a bendecir en tu economía, va a venir un proceso para que tú dejes de robar, para que tú dejes el chanchullo, para que traigas honra y alegría en ese lugar donde estás trabajando, sea empresario o sea empleado. Diga, se necesita proceso. Veamos la palabra, Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿cómo es que se entra al reino de Dios? Entremos al reino de Dios por muchas tribulaciones, diga por las tribulaciones, por las pruebas. Por las pruebas. Es necesario, me está diciendo que por medio del proceso, de la prueba, de la tribulación y el no de Dios, que muchos no queremos, el no de Dios. Pastor, ¿hasta cuándo va a ser esto? Va a ser hasta que alcancemos nuestro potencial. Así que prepárate, porque el camino es largo. Y el orgulloso tiene más trabajo todavía. 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué va a producir en nosotros? Dice que produce en mí, dice que produce en ti, que somos semillas, diga semillas, un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. Eso indica proceso. ¿Estás ahí? Eso hace la palabra de Dios. Esa prueba no viene para destruirte, viene para llevarte a un nivel más grande de vida de parte de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos quieren eso? Diga, necesito proceso. Entonces, esa crisis en tu matrimonio no viene para traerte un divorcio. Viene Dios para sacar lo que está oscuro.
lo que está en tinieblas y traerlo a la luz, lo que está en desorden y traerlo al orden, lo que está oculto y renovar tu matrimonio. Pero veamos la palabra de mi Señor. Porque el pastor habla y habla, pero qué bueno sería escuchar la palabra. Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se las... ¿Estás ahí? Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Jesús está hablando aquí de agricultura, gente de aquella época. ¿En qué trabajaban? En la agricultura. Entonces vio en qué trabajaban y bueno, voy a poner un ejemplo, una parábola que ellos puedan entender. ¿Me entiende? Entonces, ¿vieron en la escuela el porotito ese cuando te hacían germinar el porotito ese con un algodoncito mojado? ¿Vieron qué rápido crece? Es porque las raíces no tienen que profundizar hacia abajo para hallar el alimento, porque el alimento está ahí. ¿Me entiende? Entonces, acá la palabra dice que como no tenía raíces profundas, la quemó el sol. ¿Estás ahí? Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y los ahogaron. Eso pasa en los bosques, los árboles grandes crecen y los más chiquitos no reciben el sol. Y se ahogan en agua. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, hablando de las semillas, cuando salió a sembrar, parte cayó en buena tierra y dio fruto al cual al 100, al 60 y al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Y luego Jesús, en el versículo 19, junta a todos sus discípulos y les explica la parábola, porque no habían entendido nada. ¿Me entiende? Y les pregunta, maestro, ¿qué querías decir con la palabra de las parábolas sobre la semilla? Porque me dio ganas de comer, dijo uno. Eso es broma, puse yo. Versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, no la palabra del hombre, no la palabra de religión, la palabra del reino, y no la entiende, mire esto, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Dónde se siembra la palabra de Dios? En el corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Mire, la primera que dijo que sabió sembrar y la semilla parte cayó en el camino. Está enseñando aquí. Esos son los que no entienden la palabra de Dios. Porque viene Satanás y le roba la palabra. Bien, continúo. Jesús está diciendo que la primera semilla que cayó en el camino, vinieron las aves y se la llevaron, y las aves del cielo son los demonios, ladrones de la palabra de Dios. Jesús está diciendo aquí que la semilla es palabra. El diablo es el ladrón de la palabra de Dios, y el que cae junto al camino es la persona creyente que oye la palabra y no la entiende. El que viene a la iglesia escucha la palabra y la palabra es la semilla y la palabra tiene el poder de entrar en tu corazón. Y el diablo sabe que después de entrar en tu corazón necesita un proceso, que hay un periodo de tiempo. Y él sabe que el corazón es el lugar donde la semilla puede crecer, donde haya alimento. Y Satanás puede evitar ese proceso de una forma, robándotela, dice aquí. Y al robar esa palabra en tu corazón, no hay proceso. ¿Estás ahí? Porque no hay semilla. Ahora, ¿cómo roba la palabra? Trayéndote duda. ¿Con qué Dios ha dicho que vas a morir si comís del fruto de ese huerto, de ese árbol? Lo dijo desde el principio de los tiempos, trajo duda en Adán y Eva. Le sembró duda. Cuando Dios dijo, de ese árbol no comeréis, porque moriréis. Y ya saltó el diablito chico. ¿Vieron los dibujitos que hay el bueno y el malo? El que te habla en la oreja. Con que Dios dijo, no moriréis. Robó la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Usted, acuérdese de los dos. ¿Cómo roba la palabra? Trayendo duda en lo que Dios dijo, en lo que usted escucha aquí. Pone duda en tu corazón. Y trae incredulidad a esa palabra. Entonces te la roba.
Cuando vienes aquí y yo te digo, vas a prosperar, vas a conseguir trabajo, y sales de acá a escuchar el enfermativo, o gente negativa, que te dice, viste, con esto del COVID no se vende nada, está todo mal, cayó la economía, esto, no se consigue trabajo, y tú le creíste, Satanás te robó la bendición, porque tú le creíste. ¿Estás ahí? Y como no solo de pan vivirá el hombre, ya le tiro está aquí, sino de toda que sale de la boca de Dios. Escucha ahí. Entonces, escuchas todo lo que el diablo dice y lo crees, te roba la semilla. Abraham le decía, Abraham veía su cuerpo. Dios le había dicho, mire, tu herencia, te voy a mostrar cómo va a ser. Salí afuera y tú te vas a multiplicar como están las estrellas. ¡Wow! Vas a tener un linaje tremendo, una descendencia tremenda. Ahora, este hombre tenía 80 años. Y tuvo hijos a los 120. Hubieron 40 años que el Señor le cambió el nombre. Mire esto. Y le gritaban, porque Abraham significa padre de multitudes. Un hombre que no tenía hijos. Y la gente, como Dios le cambió el nombre, le gritaba, ¡Padre de multitudes! Vení que te necesito. Y el hombre no tenía hijo. ¿Usted piensa que no luchó contra eso? Porque no le dio el milagro enseguida. Dios lo visitó, habló con él y no le dio el milagro en ese momento. Y su cuerpo dice que estaba casi como muerto. Y el de Sara también, era estéril ya. Sara no podría médicamente tener hijos. ¿Me entiende? Ya no podía. Y casi lo echa a perder con Ismael, el hijo de la criada. Por aquel tiempo, si querías tener hijos y tu mujer era estéril, sentaban la criada en los pies de la mujer, en las piernas de la mujer, y por ahí paría. Y ese era tu hijo. ¿Me entiende? Eran tradiciones de antes. Y hizo eso, le quiso dar un hijo así, casi lo echa a perder, hasta que Dios le dio el hijo a él, el hijo de él. Ahora, cuando sale una palabra de vida de este púlpito, enseguida Satanás va a querer trancar ese proceso. Diga, poniendo dudas, para robarte la semilla. Porque la duda y la incredulidad son ladrones de la palabra de Dios. Ahora, no dudes, tu familia va a cambiar. Dios te va a bendecir. Pastor, hice un negocio y me está yendo mal. No dudes. Es ladrón de la semilla de Dios, la duda. Lo que Dios dice contra lo que el diablo dice. Lo que las noticias dicen contra lo que Dios dice. Ahora veremos quién gana. Porque si Dios está conmigo, si Dios está contigo, iglesia, dígalo. Hay tres que saben, dígalo fuerte, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Mateo 13, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es desde corta duración, es como las pilas que no son alcalinas. Pues al venir la aflicción o la persecución, cuando viene la prueba, por causa de la palabra, luego tropieza. Mire esto. ¿Qué dice Dios aquí? La semilla que cae en piedra, donde las raíces no son profundas, crece y se desarrolla, pero cuando llega la prueba, cuando viene la tribulación, cuando viene la aflicción, por causa de la palabra, ¿por qué es que busca Satanás? ¿Qué es lo que busca Satanás? Robarte la palabra, dañar la palabra en ti. Porque pregunta, ¿cuándo Pedro fue perseguido por sus debilidades? Nunca. ¿Cuándo usted ve a alguien en la Biblia que es perseguido por sus debilidades? No. Pedro, y eso que Pedro le cortó la oreja a uno, era débil. Nómbreme a alguien en la Biblia que fue perseguido por sus debilidades. Todos tenían debilidades, todos eran como usted y como yo. ¿Me entiende? Fueron perseguidos por el propósito de Dios en su vida, por la palabra que había en esa persona. ¿Me entiende? Por el potencial de esa semilla, la palabra que les dio Jesús en sus corazones. Y seguimos. Y el que fue sembrado en pedregales, ¿cuáles son estos? Los hermanos que le das palabra y están sirviendo y se molestan por algo que ven
o por algo de los demás y se apartan y dejan de servir a Dios. Mire esto. Esos son los hermanos que la semilla cayó en piedra y no tienen raíz profunda. Hermanos que vienen con ánimo tremendo, voy a servir en esto, y el primer problema, ya Satanás lo quitó de la iglesia, les robó la palabra, lo secó, no tenían raíces profundas, nunca tuvieron un proceso para fortalecerse en la palabra de Dios. Y fue sembrado en pedregales. ¡Wow! Y a veces escucho a los hermanos que vienen de otra iglesia y se van de esta iglesia para otra. Pastor, y de esta paso para esta y esta para esta y al final no queda ninguna. Pastor, mi mujer vio unas cosas en esa iglesia y no me parece y no le gustó. Pero eso fue. Por eso fue que nos salimos. O dejó el servicio que hacían de Dios. Porque no le gustó algunas cosas. ¿Sabe que esos son los hermanos que no tienen raíces? Hermanos que empezaron a servir y se apartaron. Esos hermanos son los hermanos que no tienen raíces. Cayó la semilla en piedra. Y cuando vino la aflicción, cuando vino la prueba, no le gustó el líder o la líder, cómo lo trató, me voy de esta iglesia. Son hermanos sin raíces. ¿Estás ahí? Porque muchos creen que venir a servir a Dios es un paseo en el campo. Con el canasto y ponen la cosa y se sientan ahí a comer. No. Piensan que servir a Dios es una vacación. No. Piensan que no van a venir pruebas, pastor, y de que vine que usted me puso a servir. No, mejor me bajo del servicio porque me vinieron pruebas. Porque azotó mi economía, me bajo del servicio, pastor. Porque ¿cuántos hermanos ven aquí que estaban sirviendo que ahora no están sirviendo por el COVID? Vino la prueba y como no tienen raíces profundas, se apartaron. Esto es la verdad. Si te gusta, te gusta. Y si no, puedes conseguir un predicador que predique más mantequita. No hay problema. Vas a estar ahí un tiempo y te vas a cambiar de vuelta porque no vas a crecer. ¿Vos querés crecer? Te tengo que dar la palabra que es de Dios. Porque si no, estoy igual que las otras iglesias que decía Pablo a Timoteo. Si usted no sale cambiado de aquí, y el día que yo parta con el Señor y usted no lo vea, no voy a ser feliz. Porque era mi responsabilidad instruirlo en la palabra. Enseñarle lo que es correcto. Piensan que no va a haber pruebas, piensan que no va a haber proceso. Ahí va a haber prueba, donde Dios te puso, donde Dios te dio palabra, donde Dios te tiene sirviendo. Ahí mismo vas a tener prueba. Y va a haber proceso. Y van a haber hermanitos que no lo vas a tolerar, pero Dios los permite que estén ahí, al lado tuyo, porque tiene que formar en ti un corazón de siervo. Porque hay mucha altivez y hay mucho orgullo. Y no quería hablar de esto. Pero el Señor te da. Porque no te puedes esconder del proceso de Dios para tu vida. Donde Dios te ponga ahí, te va a procesar. Dios te ama. Dios te va a hablar. Pero no traigas excusas al proceso. Porque la excusa es la madre de la mediocridad. Gente mediocre es gente que se llena de excusas. Aprenda eso, yo lo aprendí en mi apóstol. Lo aprendí en mi padre espiritual. No le eches culpas a todo el que te rodea. Es Dios formándote para enseñarte humildad, para enseñarte a perdonar. Es Dios formándote para enseñarte tolerancia. Porque venimos intolerantes de afuera del mundo. Porque el mundo es intolerante. Y es Dios formándote para forjar en ti un corazón de siervo. Para que les pueda servir. Y continúo. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, ¿cuáles son estos? El proceso de los padres. Mire esto. Que le dan todo a sus hijos. Y como nunca los hijos tuvieron que trabajar para conseguirlo, no tienen raíces. Entonces cuando cumplen 18, es un irresponsable. Le dan un auto, le dan una moto y andan a todos los que dan la vuelta. Y al no tener raíces, viene la prueba y se pierde en la droga, en los vicios y en más cosas. Son los hijos que usted no disciplina, porque el que ama disciplina, y después
son unos intolerantes, andan haciendo cualquier cosa en el mundo y no se mantienen firmes en la palabra de Dios porque no fueron disciplinados. ¿Me entiende? Como no le pusiste simiente cristiana y no le permitiste y lo traías con el celular y quisiera lo que quisiera y no le pusiste pautas y el no y la penitencia, ahora no hay nadie que lo pare. Y como pasó por arriba tuyo y tú no le pusiste firme, ahora pasa por arriba del policía, pasa por arriba del maestro, pasa por arriba de toda autoridad que hay en la vuelta. Porque la primera autoridad que tiene que poner firme no es Dios, es usted, porque Dios le dio los hijos a usted. Oh. Yo sé que algunos están diciendo tenía que haber venido el martes. Nunca pasaron por procesos para nuestros hijos, procesos en el matrimonio, procesos en los pastores, procesos para los líderes, para todo hay proceso. Sobre todo el que quiere servir a Dios. Pero seguimos. Tercer punto. Vamos al tercero. Otra forma que el diablo tiene para destruir la palabra de Dios. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero en el afán de este siglo, las cosas de este siglo, las cosas de este mundo, en el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Es decir, en vez de escuchar una palabra, en vez de leer la Biblia, en vez de ayunar, en vez de orar, como está el chiste que subí hace poco, son unos levitas. Levitan a la oración, levitan al ayuno, levitan a congregarse. Unos levitas. Dice, en el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Mire esto. Y se hacen infructuosos. O sea, no dan fruto. No desarrollan el potencial para convertirse en un árbol y dar fruto. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que cuando el diablo no puede robar la semilla en ti, en el primer intento, cuando viene el ave y de rapiña y pone duda e incredulidad, y tú no agarras esa duda, esa incredulidad, sino que tus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, y no caes en esa, no solo de pan vivirá el hombre, le dijo Jesús. Trajo engaño. No solo de pan vivirá el hombre. Como no caíste, viene la segunda fase, el creyente con sufrimiento, con dificultad, y tú ves, tú en vez de salir de esa prueba, te quedas firme plantado. Te quedas firme en la prueba, plantado, porque hay algunos que vienen la prueba, no, yo así no voy a servir a Dios, no, yo así no aguanto más, yo no, me voy para el mundo de vuelta. Pero está el cristiano que Dios lo pone en el horno de fuego, en el valle de lágrimas, en la fosa de los leones, ese cristiano que se mantiene en la prueba. Mire, está hablando de ese. Estamos en el segundo, ¿no? Yo me perdí aquí. Bien. Mira la segunda fase, el creyente que tienes, y tú en vez de salir, te quedas firme, entendiendo que ese proceso lo que va a hacer es darte raíces firmes, hacia abajo va a extender tus raíces, donde viene el alimento. Entonces, como en esas dos fases no tuvo éxito contigo Satanás, no tuvo éxito el diablo, ahora el diablo se viste como ángel de luz, todo bonito, con traje, todo lindo, y ahora es negociante. Y te dice, si te arrodillares, todo esto te daré. Se lo hizo a Jesucristo. Se lo dijo a Jesús, ¿para qué? Para que no pasara por el sacrificio de la cruz. No te van a azotar, no te van a escupir, no te van a maltratar, y te voy a dar lo mismo. Para no pasar por el sacrificio, para no cargar la cruz, Satanás le planteó lo mismo. Pero esquivando todo lo malo. Mire esto. Entonces, ahora él es negociante. Y te dice, si te arrodillas delante de mí, todo esto te voy a dar. Todo lo que pidas. Aquello le estás pidiendo a Dios, yo te lo voy a dar a ti. Mire esto. Esa casa que estás pidiendo, yo te la voy a dar. Ese auto que estás pidiendo, yo te lo voy a dar. Esa muchacha que estás pidiendo para tu vida, yo te lo voy a dar para que te cases. Si me sirves a mí. Si sirves a Satanás. Ahora, cuando un creyente se ha parado frente a Satanás y el diablo no tiene forma de ganarte, el diablo cambia de estrategia. Ahora el diablo te quiere dar las cosas que tú le has pedido a Dios. Por un camino diferente.
por un camino más ancho, porque el camino que lleva a la perdición es el camino ancho. Y te dice, lo que Dios te iba a dar, lo que tú estabas pidiendo en ese camino difícil, el angosto, el largo, el que hay no de Dios, el que está en la prueba, el que está en la aflicción, ese camino, el finito, yo te lo voy a dar por este camino ancho. Pero te tienes que arrodillar a mí. Y me sirves a mí. Mire esto. Y el diablo, el que te da sin proceso las cosas, es el que te daña. Porque tú no crías raíces. Lo logró con Adán y Eva. Lo quiso hacer con Jesús. Si postrado me adorares, todo esto te daré. Todos los reinos. Sin tener que pasar por el proceso de la cruz. Mire esto. Ahora Jesús te dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Lleve la cruz. Cada día. Está hablando de procesos, de tribulaciones y del no de Dios. Llevar eso cada día. En el día malo, estar ahí con esa tribulación, con esos procesos. Lleve la cruz cada día y me siga. Llevar la cruz es negarse a sí mismo. Negarse a todo lo que uno quiere del mundo por servir a Dios. Entonces esa añadidura, después aquellos que buscan el reino de Dios, te van a seguir. Te lo va a dar Dios, pero primero Él quiere procesarte. Es difícil, porque el diablo te lo ofrece es fácil, pero hay perdición. Ese camino te lleva a la perdición. Y cuando tú vienes con tus dones a servir a Dios, y el diablo te pone un trabajo mejor pago, y te extiende el horario, y te sube las horas, y ya no puedes servir, arrancaste a servir, consigues trabajo, y ahora ya no puedes. Venías sin trabajo, pedías, Señor, dame trabajo, ahora Dios te dio un trabajo, y ya no puedes servir a Dios. Eso es el diablo. Te da un trabajo donde tú no puedes congregarte, te da un trabajo donde tú no puedes servir. Entonces allí muere el proceso de ese cristiano, muere la semilla, no desarrolla potencial y tiene 45 años de ministerio creyendo a Dios y nunca dieron fruto porque cayeron en estas tres. Porque Satanás te robó la semilla y como te robó la semilla no hay nada que dé fruto en ti. Ahora estás demasiado ocupado haciendo ladrillos para Faraón, haciendo tu afán, haciendo tus riquezas, estás ocupado en tu negocio y ya no tienes tiempo para ocuparte del propósito de Dios, que es la razón por la cual tú naciste. Usted no nació para trabajar en lo que esté trabajando. Usted nació porque Dios tiene un propósito en ti para servirle. Y el propósito de Dios es más grande que tener un negocio. El propósito de Dios es más grande que tú consigas ese trabajito. Es más grande que darte una casa. Es más grande que consigas una muchacha o un muchacho, que consigas un auto o no. Es mucho más grande. Y cuando te consigues ese muchacho o esta muchacha que no te la dio Dios, porque te vas a dar cuenta, porque lo primero que te va a sacar es de congregarte. Y ya no tienes tiempo. Y como a él no le gusta y quiere salir a pasear en el centro, a la misma hora de la iglesia, a la misma hora, y ya no puedes orar y no puedes escuchar música, porque como a él no le gusta esa música, le gusta la cumbiamba y las cosas, ya no puedes adorar a Dios en tu casa. Y ahí vienen los problemas matrimoniales. Y ahora estás tan ocupado peleando con tu matrimonio que ahogas el llamado y pierdes el propósito de Dios. Y tu llamado muere en estado de semilla. Nunca se desarrolló. Nunca se procesó. Ahora, nada que te aleje del propósito, nada que te aleje del llamado, viene de parte de Dios. No. Pastor, yo voy a dejar de servir esta área en la iglesia porque tengo mucho estudio, voy a dejar de servir esta área de la iglesia porque tengo mucho trabajo, voy a dejar de servir esta área de la iglesia porque mi mujer se embraveció. O porque mi hombre, como no es cristiano y anda a media, es decir, no quiere de Dios, ahora yo no puedo servir más. Entonces ya no puedo venir a la iglesia. Y pastor, no voy a venir más y no voy a servir más porque fulano viene a tal hora, pastor, y yo necesito atenderlo. Mi Jesús dijo,
No hay nadie que haya dejado casa, presta atención, hermanos, hermanas, madres o padres o hijos o tierras a causa de mí, dice el Señor, que por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora o en este tiempo. Marcos 10, 29 a 30, póngalo porque piensa que el pastor está hablando bonito para que usted caiga, póngalo. Marcos 10, 29 al 30, léalo. Y dice así. Continuamos. Mas el que es sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Mire, y dice aquí que da fruto. Y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Y te va a dar más sobreabundante de lo que pedimos o entendemos. Eso está diciendo aquí. Más de lo que tú pides. Si lo pones a Dios primero, el que busca el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Eso que estás pidiendo no necesitas ni pedirlo muchas veces. El Señor te lo añade. Más de lo que tú pides o entiendes. Y estoy terminando. Póngase de pie. Dile como dijo Jesús. Vete, Satanás. Escrito está. A él solo serviré y a él solo adoraré. Oh, mi Señor. Es decir, si mi esposa quiere negociar con mi llamado, yo me quedo con Dios. Si mi esposo quiere negociar con mi llamado, yo me quedo con Dios. Si mis hijos quieren negociar con mi llamado, dígalo usted. Yo me quedo con Dios. Si mis familiares quieren negociar con mi llamado, dígalo usted. Me quedo con Dios. Tu esposa y tu esposo tienen que saber que usted es una persona con llamado y que no va a perder el llamado de Dios por esa persona. ¡Oh, gloria! Iglesia, nunca negociemos jamás con Satanás nuestro propósito. Jamás. Jamás pierda de servirle a Dios. Jamás pierda de dar fruto en el lugar donde Dios te puso. Aunque sea difícil, aunque haya hermanos que tú no toleres, aunque no haya hermanos que no soportes, ese es el lugar donde te puso Dios. Y van a venir esas pruebas, pero es para formarte a ti, para formarte tolerancia, para formarte perdonar, para sacar ese orgullo y ese ego que tienes, para que puedas cimentarse tus raíces, tener raíces profundas. Y ahí, a ese que está sirviendo, Dios lo va a usar grandemente. Van a venir pruebas y usted se mantiene firme. Estas pruebas van a ser para que yo alcance la gloria de Dios, porque la única forma en la palabra para alcanzar la gloria de Dios no es el ayuno, no es la oración, es de tribulación en tribulación. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios aquí? Es feo el proceso. Porque el que busca el reino de Dios, mire, el que busca llegar al reino de Dios es de tribulación en tribulación. ¿Aprendiste algo hoy? Es difícil. Acuérdense que Satanás quiere robar tu llamado, la palabra, la semilla, para que usted no dé fruto. Es momento de dar fruto. Mire, cada vez que llenamos la iglesia, o el gobierno te corta por el COVID, como 3, 4 veces ya nos cortaron. Ahora estamos llenando de vuelta. Y ahora puso temor en los hermanos. ¿Qué hizo? Les robó la semilla. Porque tienen miedo y ya no se congrega y ya no sirven. Y ya el Satanás logró hacer lo que él quería. ¿Estás ahí? Dale un fuerte aplauso a la palabra entonces. Gracias a Dios.